Hola a todos, quiero dejarles este mensaje por aquí, espero que sea de muchísima bendición. En este mensaje hablo sobre la importancia de la bendición de Dios. Durante mucho tiempo me he preguntado yo por qué a veces podemos pasar mucho tiempo esperando algo que no llega a nuestra vida y nos preguntamos. A veces desafiamos nuestra fe o estiramos la liga de la esperanza diciendo por qué esto está pasando, por qué no llega lo que he estado orando durante mucho tiempo. Y en este mensaje te lo explico. Espero que sea bendición para todos ustedes y pueden compartirlo con alguien. Compártelo con alguien que sea de bendición. Bueno, vamos a conectarnos con el mensaje. Que Dios los bendiga a todos. Quiero saludar a toda nuestra iglesia que nos está viendo en línea. Tengo algunas cosas importantes que decirles. Se junta un grupo de gente en Guadalajara y nos está viendo desde allá de Guadalajara. Saludos a todos ustedes. Tenemos otro grupo que se está conectando con nosotros en Chicago, Illinois. Un saludo para todos ustedes. Tenemos otro grupo que está conectado ahorita con nosotros en Durango. Un abrazo para todos ustedes. Y tenemos otro grupo que está cerquita de Miami, que está conectado con nosotros. ¿Qué tal si toda la familia presencial le da un fuerte aplauso a nuestra iglesia en línea? Todos esos lugares son lugares donde no tenemos aún iglesia y vamos a abrir iglesias en esos lugares, en el nombre de Jesús. Te platico que estas fechas son complicadas porque todo el mundo tenemos un montón de cosas que hacer, ¿verdad? Que el arbolito, que los regalos, que esto, que el otro, y que si vestimos al papá de Rodolfo el Reno, y que todo eso andamos ahí. Fíjense que el sábado yo tenía ganas de una carne asada. Y entonces me salí de la casa y ya ven cómo somos los saltillenses, bien novedosos. Me fui a esta carnicería nueva, ¿saben cuál, verdad? A la carnicería Ramos, patrocínenos. Fui a la carnicería. ¿Alguien ha ido a esta carnicería? Ya ven cómo somos bien novedosos. Fui a esta carnicería y cuando estaba formado para comprar, una señorita se me acercó y me dijo: hay 30 minutos de fila para entregar. No, olvídenlo, me fui de ahí. Solamente que ahí hay algo bien padre, que es que te entregan como un pedacito de chicharrón. Tomé mi chicharrón y me fui dignamente. Entonces me fui de ahí y pasé por el Fresh y me metí para ver si compraba carne. Llenísimo, las filas llenísimas. Me salí de ahí y me fui a la carnicería esta de San Juan, ¿verdad? Y llenísimo también. Y dije: no es de Dios que haga hoy carne asada. Entonces no hice nada ese día. Y le pregunté a Osmara: ¿qué tan desesperado crees que soy del 1 al 10? ¿Saben qué me dijo? 11. Qué mala onda. Y sí, ahí me di cuenta que soy bien desesperado. Me choca que la gente sea impuntual conmigo, pero yo soy impuntual. Alguien diga amén también. Oigan, bueno, entonces me di cuenta que soy hiper desesperado. No me gustan las filas. Cuando va una señora o un señor manejando despacito, me dan ganas de salir por la ventana y decir: Dios te bendiga, pero acelérale. No, de plano, el fuego me consume. Hasta que me recuerdo que mi mamá maneja despacito, ¿verdad? No me gustan las filas. No me gusta cuando en las casetas hay mucha fila. En el súper con fila no entro. Si van a regalar algo pero hay fila, yo no me voy a formar. No me gusta esperar, soy impaciente. Y me puse a pensar en este momento de Jesús. Dice que cuando tenía 12 años se desesperó y se fue a la sinagoga. Se le desapareció a sus papás. Ahora bien, el trayecto desde el lugar donde María y José vivían con Jesús hasta Jerusalén, que era el lugar donde se estaba celebrando la Pascua, era de un día de camino. Ellos llegan ahí y Jesús se les desaparece. Llegan a ese lugar y Jesús se va a la sinagoga a predicar y a comenzar a confrontar y a rebotar con los maestros de la ley. La palabra menciona que los padres se dieron cuenta que Jesús no estaba hasta que ya tenían un día de regreso. Es decir, un día de ida, un día de regreso. Y cuando regresaron por Jesús tardaron 3 días en encontrarlo. Jesús a sus 12 años estuvo perdido 5 días
de sus papás. No entendemos la dimensión de esto, pero es algo catastrófico. La pregunta es, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué quiso adelantarse? Ocurre algo interesante ahí, y es que José toma a Jesús y lo vuelve a meter bajo la mentoría o bajo la sujeción de ellos. Es decir, no hay propósito sin sujeción. Yo quiero predicarte sobre este propósito, esta bendición de Dios. ¿Por qué muchas personas vienen a la iglesia, tienen a Cristo en su corazón y todo, y están viviendo cosas malas en su vida, viviendo bajo la maldad, viviendo, lo podemos llamar bajo el fruto de la maldición? No es la maldición, porque algo doctrinal importante es que si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vivimos la maldición. Fuimos culpables, Jesús pagó el precio de la culpa, y hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Es decir, estamos diseñados hoy en día, a todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, a no vivir en maldición. Pero no porque la maldición haya salido de nosotros significa que nosotros hemos salido de ella. No vivimos en maldición, ni bajo el yugo de la maldición, pero algunas personas han batallado para vivir bajo el gobierno de Dios. Y el diablo es un mentirosillo chiquitillo que está bajo nuestros pies, pero él es experto en hurtar, matar y destruir. El objetivo del diablo en nuestra vida es distraernos lo más posible para que nosotros, siendo hijos de Dios, estemos viviendo no bajo el dominio de Dios. Y una vez que dejamos de vivir bajo el dominio de Dios, comenzamos a vivir y experimentar áreas de nuestra vida que no son maldición, que no son bendición. Y quiero hablarte, necesito conectarte con la bendición de Dios, porque antes de que termine este año, Dios quiere entregarte algo increíble para tu vida. Dios quiere darte algo por lo que quizás has estado esperando 10 años, 15 años, 20 años, un año, y ahora Dios está listo para entregarlo. La pregunta es: ¿por qué no llega? ¿Por qué parece que se tarda? ¿Por qué parece que Dios está jugando a las escondidillas con nosotros? ¿Por qué parece que esto está alentándose? Hoy quiero hablar de esto. La palabra de Dios menciona que Jesús, una vez que tuvo que esperar 21 años para comenzar a cumplir su propósito. Es decir, a los 12 años fue encontrado en la sinagoga, pero su padre lo volvió a traer y dijo: aún no es tiempo. ¿Puedes decir conmigo: aún no es tiempo? Y Jesús pasó 21 largos años bajo la sujeción de sus padres hasta comenzar a vivir su propósito. Ahora bien, lo primero que él enseña está en San Mateo capítulo 4 versículo 17. Y esta enseñanza es la primera enseñanza que da Jesús. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué comenzó a predicar? ¿Cómo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Lo primero que comienza a predicar es sobre arrepentimiento. Ahora, cuando tú y yo pensamos en arrepentimiento, lo conectamos directamente con el pecado. Pero Dios aquí no lo conectó con el pecado. Es el primer mensaje. Esta es la base y el fundamento de lo que nos sostiene en Cristo. La base está en el arrepentimiento. El Espíritu Santo, Él es quien nos convence y nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento, familia, es un regalo de Dios. Pero aquí no lo conecta con pecado, sino aquí lo conecta con reino. Ahora te explico.
Arrepentimiento se define básicamente como un cambio de dirección. Es, voy hacia el norte, ahora voy hacia el sur. No solamente eso, arrepentimiento quiere decir también cambio de percepción. Te recuerdo que no vivimos de verdades, sino vivimos de percepciones. Entonces, nuestra percepción tiene que cambiar. La percepción a la que Él nos quiere llevar tenemos que dejarnos de ver como nosotros nos vemos y vernos como Él nos ve. Él no nos ve como pecadores, Él no nos ve como el alcohólico, Él no te ve como el mujeriego, Él no te ve como la chismosa, Él te ve como su hijo. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Entonces el arrepentimiento nos lleva a tomar la herencia de Dios. No es porque Él no quiera dárnosla, Él nos la entregó desde hace años. Pero el arrepentimiento nos coloca en un lugar de recibir la herencia de Dios. Entonces dice, arrepentíos, es decir, cambien su mente, cambien su percepción, cambien su forma, porque el reino de los cielos viene de dos raíces etimológicas. Te he predicado esto, que viene de Basilea, que significa gobierno monárquico. No es una democracia, sino es una monarquía. En la democracia se hace lo que el pueblo dice. En la monarquía se hace lo que el rey dice. Ahora bien, le está diciendo la palabra, arrepiéntense. O es decir, cambien su forma de percibir, cambien su forma de pensar, cambien su forma de caminar. En lugar de caminar bajo sus propios criterios, es importante que comiencen a caminar bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que el primer mensaje de Jesús. Me voy a remontar al inicio, en Génesis capítulo 2, versículo 18. En la primera parte, la palabra habla sobre un regalo que Dios, o el primer regalo que Dios le hizo a la humanidad. Vamos a leerlo, te lo van a colocar en tus pantallas. Génesis 2, 28. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno. Génesis 2, 28, perdón, 10 versos después. Dice la palabra del Señor. Ok, Génesis 2, 8, perdón. Dios, perdona a todo el equipo de pantallas, perdónenme, sé que los domingos los hago sufrir. Vamos a darles un aplauso a todo el equipo de pantallas. Ay, mi dispersión me traiciona. Oren por mí, en el nombre de Jesús, dispersión se va, amén. Dios, el Señor, plantó, ¿qué? El jardín era el regalo de Dios para la humanidad. Ahora bien, dice, un jardín al oriente del Edén, un huerto, lo menciona en la 60. Y déjenme este verso, no me lo quiten. Fíjate lo que dice la palabra. Dios colocó un jardín. El significado de jardín es, literalmente aquí, es lugar donde está el orden de Dios. Entonces, vente Milton, ayúdame. Vente Chuy, ayúdame. Vente Uriel, ayúdame. Entonces la palabra nos dice, primero aquí Chuy, luego Milton y luego Uriel. Dice la palabra que el regalo que Dios le hizo el primer regalo que Dios le hizo a la humanidad fue el orden. Dice, Dios generó un jardín para después crear al hombre. La pregunta es, ¿y por qué Dios tenía que crear primero su orden antes de crear al hombre? ¿Por qué? Porque todo se iba a reproducir según su género. Si primero quedaba el orden, entonces iba a haber desorden y se iba todo a multiplicar según el desorden. Entonces Dios quería bendecir al hombre en un lugar ordenado. ¿Por qué? La palabra nos enseña en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía
y tinieblas. Y lo primero que hizo Dios fue ordenar los cielos, ordenar la tierra. Y entonces hoy entendemos que Dios no bendice por inercia, Dios bendice por principios. Más importante para Dios que nuestra bendición es mantener el principio de la bendición. Por eso Dios en el principio creó el orden en donde iba a vivir el hombre. ¿Puedes decir conmigo? Primero orden y luego el hombre. ¿Para qué Dios creó el orden? Dice la palabra, ahí mismo en el versículo, Dios plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. En la segunda parte de este versículo dice, y los bendijo Dios. ¿Puedes decir conmigo? Bendición. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Este viene en la segunda parte de este verso. Dios plantó un árbol al jardín, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar y multiplicar. Entonces Dios creó el orden en donde iba a estar el hombre para después que el hombre viviera porque Dios no quería crear desorden, sino creó el orden para crear al hombre y que el hombre fluyera en bendición. Y una vez que el hombre fluyera en bendición, después Dios quería que nosotros fructificáramos y multiplicáramos. La pregunta es, ¿qué significa fructificar? La palabra fructificar viene del original dar vida. Dar vida. Dios nos bendijo para que nosotros pudiéramos dar vida. En realidad esto debería decir bendición, imagínenselo. Entonces, dar vida, para que nosotros diéramos vida con nuestras palabras, para que nosotros diéramos vida con nuestras manos, para que nosotros diéramos vida con nuestros pasos. Número 1, la bendición implica dar vida. ¿Estás de acuerdo? Pero fructificar no es lo único, sino lo llevó el Señor también a multiplicar. La palabra multiplicación significa es ir de menos a más. Entonces, la bendición de Dios es aquella que te lleva de Dios creó para después crear para después que el hombre fluyera y la bendición nos lleva a dar vida y a llevar las cosas si la bendición nos lleva de menos a más, la bendición nos lleva, la maldición nos lleva de más a menos. El problema de que muchos se estén disminuyendo en la obra de sus manos, en su propósito, no es necesariamente que haya maldición en tu vida, sino es que al vivir en desorden, entonces nosotros vivimos bajo un reflejo, bajo el fruto, bajo situaciones que Dios ya pagó, que no es necesario que tú y yo las vivamos. Pero el hombre desde el principio de los tiempos se ha aferrado a vivir bajo su voluntad. Dios creó el orden para después crear al hombre. Una vez que creó al hombre, Dios lo bendijo. Y después dice la palabra del Señor en Génesis 1:28. Llenen la tierra y los bendijo Dios. Ese era, perdona, gente de pantallas. Sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra. ¿Y qué dice después? Y gobiernen sobre ella. Dios dio el regalo de la autoridad. ¿Para qué Dios regaló la autoridad? Para que el hombre pudiera vivir, cuidar él y así vivir y cuando el hombre vivía en bendición, entonces demostraba y la autoridad nos llevaba a vivir para nosotros vivir Yo me he preguntado por qué el Señor puso un árbol
el árbol de la ciencia del bien y del mal. No era un árbol malo. Pero el Señor le dijo a Adán y Eva, le dijo, mira, todo es tuyo, ponle nombre, disfrútenlo, multiplíquense, fructifiquen. Solo hay un fruto de un árbol que no quiero que toquen. Ese es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era un árbol malo, pero sí era un árbol prohibido. Nosotros no podemos decir que estamos viviendo bajo la autoridad de Dios, a menos que entendamos la prohibición de Dios. Es decir, Dios nunca te va a decir que no tomes coca. Dios nunca te va a decir que no veas una película. Dios te va a decir, hónrame. ¿Por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal existía? El árbol de la ciencia del bien y del mal existía para demostrarle al hombre que yo a ti te he entregado la autoridad para atar y para desatar. Te entrego la autoridad sobre todo lo creado, pero quiero que nunca se te olvide, con ese árbol se representa este principio, nunca se te olvide que yo soy Dios, y que por más autoridad que tengas, nunca tu autoridad podría estar por encima de mi autoridad. Ese árbol era representado a través de el libre albedrío. Yo decido no ir a ese árbol, no porque sea malo, sino yo decido no ir a ese árbol porque no necesito lo que ese árbol me provee, porque yo con lo que Dios me dio, yo ya puedo cuidar él y vivir en. Pero desde el principio de los tiempos el hombre se aferró a vivir bajo su autoridad. Y entonces, una vez que el hombre comenzó a vivir bajo su propia autoridad, comenzó a distorsionarse todo. ¿Por qué? Porque en el reino no somos sostenidos por bonitas ideas, por bonitas palabras, por buenas intenciones, por lo moralmente correcto. El reino es sostenido por el gobierno monárquico del Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿qué piensas, Dios, que debo hacer? ¿Hacia dónde me tengo que? Esto te honra. En el momento donde el hombre sacó a Dios de su vida, dice que él se sintió desnudo, y entonces ellos fueron sacados, fueron separados de su destino principal, y el orden se convirtió en desorden, en caos. Y hoy quiero darte una regla de 3 simple para todos los matemáticos. Autoridad del hombre más caos o más desorden es igual a ¿vamos bien? Entonces, el problema ha sido que tú y yo, y esta es una buena enseñanza que yo iba a predicar para los hombres de la iglesia. ¿Hay hombres acá? Fájese en el nombre de Jesús. Fájese en el nombre de Jesús. Quiero dirigirme a todos los hombres con amor, con respeto, pero con la autoridad que Dios me da. Dios te va a pedir cuentas a ti. No a la serpiente, no a Chuchita, no al proveedor. Dios te va a pedir cuentas a ti. Hay una estadística que les voy a decir. La estadística, lo pueden buscar en estadísticas de Nielsen.com, dice que si una mujer se enamora de Dios y va a la iglesia, hay un 19% de probabilidades de que su familia asista a la iglesia. Pero la estadística se voltea y dice que si un hombre de familia se enamora de Dios,
hay un 80% de probabilidades de que su familia se congregue. ¿Por qué? Porque Dios te entregó una autoridad, pero esta autoridad nunca será ilimitada. Es una autoridad para vivir bajo autoridad. El pastor Romeo hace unos meses me dijo: el problema es que muchas veces no estamos combatiendo como hombres los problemas de forma espiritual y no la entendemos. Fajarnos los pantalones es comenzar a ordenarnos. Entonces, todo está sujeto a la autoridad de Dios. Y en el momento donde no queremos sujetar algo bajo la autoridad de Dios, en ese momento se entra en caos, desorden. ¿Qué es desorden? Desorden familiar. Madres, padres metiéndose en los matrimonios de sus hijos, hijos no siendo independientes y dependiendo para todos los papás, hombre casándose con otro hombre y queriendo tener hijos. El desorden siempre llevará al mundo a vivir en caos. Pero cuando nosotros retomamos, dice la palabra, que Jesús vino a la tierra, que Jesús vino a restablecer el orden y la autoridad de Dios. Y lo primero que Jesús predicó fue: tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntense, cambien de dirección, cambien de percepción, dejen de gobernarse ustedes solos y necesitan comenzar a pedirle a Dios que Él sea quien gobierne su vida, porque una vez que Dios gobierna su vida, entonces todo lugar de caos se convierte en orden. Y la regla es sencilla: autoridad más orden es igual a bendición. Pero ahora Dios cambió los factores. Y ahora, vente, Uriel, ustedes dos se corren para allá. Como el hombre no supo cómo controlar su libertad, ahora el hombre estaba en caos, en desorden. La tierra estaba desordenada, unos con otros, Sodoma y Gomorra, y había una serie de situaciones. Gente religiosa que se sabía la palabra, que la utilizaba para subyugar a otros, matar a otros. En el nombre de la vida, de la Biblia, ha muerto más gente que la Segunda Guerra Mundial. En el nombre de la Biblia, gente no mostrando el corazón de Dios. Y entonces Jesús dice: tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva, número uno, dice que el Señor no vino a los sanos, sino a los enfermos. No vino a los justos, sino a los injustos. Y su sangre nos lleva a vivir bajo su autoridad. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme que estoy viviendo bajo la autoridad de Dios? Si te perdiste todo mi mensaje, conéctate ahora. Ahí te voy con el resumen. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy viviendo bajo la autoridad de Dios? Es muy sencillo. La autoridad de Dios no se demuestra cuando estoy viviendo lo que quiero vivir, sino cuando estoy pasando una mala temporada. En ese momento, cuando tengo que decidirme entre seguir a Dios o seguir mi carne, entre perdonar o entre seguir intrincado, entre mostrar el corazón de Dios, abrazar, o querer golpear y condenar. En ese momento yo le digo: Dios, yo someto mi carne, mis deseos, mi intelecto a tu voluntad, y quiero que
tu autoridad esté sobre mi vida. Y una vez que la autoridad de Dios está sobre mi vida comienza a ordenarse. Y en el ciclo de ordenarse, familia, hay amigos que se te van a ir. El que no quiera mojarse, que no se meta a la alberca. Si alguien quiere vivir bajo la autoridad de Dios, Dios te va a quitar amigos, porque Él va a quitar absolutamente todo lo que te está distrayendo para que tú puedas vivir bajo su autoridad. Porque no importa cuántos principios tengas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vas a perder a lo mejor negocios que no vienen de la mano de Dios para ti. Puede llegar a que economía se vaya de tus manos, porque Dios quiere ser más importante para ti que el dinero. El dinero compite increíblemente con Dios en el corazón del hombre. Y entonces dice, mejor me iba antes que iba a la iglesia, ahora ya nadie quiere andar conmigo. Este es un buen motivo para decir, Dios, se me fueron, pero te tengo a ti. Yo sé que tú lo que estás haciendo en este momento es ordenando mi vida y me estás preparando para recibir la bendición. Y Dios me entrega nuevamente autoridad para que yo con esta autoridad pueda cuidar Él y así vivir el resto de mi vida y al vivir en bendición Dios me entregará más para que al vivir en esta yo pueda tener orden en mi vida, y al vivir en el orden mi familia pueda vivir y entonces yo enseño a mi familia a vivir bajo. Porque una vez que alguien vive bajo autoridad, se convierte en alguien poderoso, que Dios siempre está ordenando, motivando, incentivando. Dios siempre está llevando a más, porque habrá más orden en su vida. Y entonces Dios bendecirá a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, a todas tus generaciones. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a vivir en la bendición, pero bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Yo necesito vivir bajo la autoridad de Dios. Me urge. Dios no depende de bonitas ideas. Dios depende de un corazón que se humilla, se quiebra delante de Él y le dice, ni mis más increíbles enseñanzas me han podido sostener. Me humillo delante de ti y quiero que tu autoridad gobierne mi vida. Gracias. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Sube un poquito. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar. Yo quiero que ordenes mi camino. Puede pasar todo el grupo de alabanza. Que siempre viva en tu voluntad. ¿Alguien más quiere pedirle al Señor, al Alfa y el Omega, que Él pueda sumergir su vida bajo la bendición? Hoy yo quisiera
quisiera que si alguien nunca ha aceptado al Señor en su corazón, yo quiero guiarte a que tú puedas aceptarlo. Así con tus ojos cerrados, voltea a verme. Hay un increíble futuro cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y si tú quieres aceptarle, simplemente yo quisiera que tú me ayudaras y que tú hicieras esta declaración de fe y que tú le digas: Señor Jesús, el día de hoy te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Quiero que gobiernes mi vida. Perdona mis pecados como yo perdono a todos los que me han herido. Quiero que me limpies, Señor mi Dios, de obras muertas. Te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Quiero que tú estés en mi vida. Si hoy muero, yo sé que me espera la vida eterna. Amén, amén, amén. Yo quiero darte unos minutos. ¿Sí pudo todo el grupo de alabanza pasar? ¿Sí están aquí, Eric, o no? ¿Se fueron? Yo quisiera que la iglesia le cantáramos al Señor y que pidiéramos a Dios que su dominio, su autoridad viniera sobre nuestra vida. No sé tú, pero yo estoy cansado de fracasar. Yo estoy cansado de vivir a mi manera. Entonces hay áreas de mi vida que tienen que rendirse a Dios, áreas que me ha reservado. ¿Te parece bien si lo hacemos?